Adeptómanos, bienvenidos a este tu espacio, en donde las expresiones artísticas, culturales, políticas, económicas, de salud y deportivas son a través de tu voz. Adeptomanía, el recinto de la pluralidad, donde más, solo aquí en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. ¡Comenzamos! Good morning por la mañana, bienvenidos a Adeptomanía, el recinto de la pluralidad. ¿En dónde más? En Promo Estéreo, en donde la estrella eres tú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, comenzando ya el mes de julio, el primer sabadito de julio. Estamos ya con todas las ganas para comenzar un nuevo día. Y bueno, hay muchas cosas que platicar. Naín Reyes, como siempre en cabina. ¿Cómo estás, Naín? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy celebrando el programa número 113. 113 de Adeptomanía. Muy bien, Naín. La noticia del día, mi querido Naín, y es que en días pasados se llevó a cabo el debate entre Joe Biden y Donald Trump, y desgraciadamente no le fue nada bien a Joe Biden. La salud está muy deteriorada y ya se especulan muchas cosas en Estados Unidos. Ya se le pidió, el partido habló con la esposa de Joe Biden y le dijo, por favor, convéncelo de desistir, de que abandone la campaña, porque no ven un candidato en condiciones de salud serias, ¿no? En condiciones de salud. Y por ahí se habla de que Kamala Harris sería, pues prácticamente Kamala Harris ha llevado el mandato de los Estados Unidos. Creo que sería una buena candidata, sería mi candidata, si te soy sincero, Kamala Harris debería ser mi candidata para mí, pero también estamos hablando de Gavin Newsom, que es el gobernador de California, que no es muy bien aceptado en California, no tiene muy buenas aceptaciones en California, pero ahí está en el tintero. Y también la gobernadora de Michigan es una buena candidata como para suplir Gretchen Whitmer. Ellos tres serían posibles reemplazos de Joe Biden en el caso de que Joe Biden sí se quiera bajar de la contienda, porque es un hombre muy aguerrido, 80 años de edad, 81 años de edad. La verdad es que pues creo que ya su etapa de salud ya no le va a permitir poder estar en el poder de los Estados Unidos. Pero bueno, esa es la noticia del día. Bien, hoy tenemos un programa y hoy vamos a hablar de algo que viene en boga, mi querido Naín, y es que al ganar Morena con la mayoría en la Cámara de Diputados y prácticamente también estar muy cerca de tener la mayoría en la Cámara de Senadores, van a venir una serie de reformas, y al presidente al presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, le corresponden todavía en septiembre poder hacer unas reformas, entre ellas la nueva reforma del Poder Judicial. Entonces, para hoy, mi querido Naim, lo que hemos invitado es un experto en el tema y voy a dar una introducción. Él es licenciado en Derecho, tiene una especialización en Derecho aplicado a servidores públicos, también tiene una especialización en Inteligencia para la Seguridad Nacional y tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, omitido por la Universidad del Valle de Toluca. Le voy a dar la bienvenida con un gran aplauso al licenciado Luis Fernando Canudas. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto tenerte aquí en cabina. Gracias, buenos días. Buenos días, staff. Ok, perfecto. Luis, pues vamos a platicar de la reforma. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a platicar un poquito de las reformas, lo que viene en puerta. Es inobjetable que va a haber una reforma, o sea, creo que no se va a poder detener esa reforma, pero vamos a platicar desde el punto de vista legal. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Lo que es inobjetable es que habrá una iniciativa con proyecto de decreto por principio de cuentas. Eso es lo que es inobjetable. Una iniciativa de decreto. Una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución, que va a trastocar algunos artículos, en específico los que señalan el funcionamiento de del Poder Judicial de la Federación. Para nuestro auditorio vamos a comentarles muy fácil. La primera parte de la Constitución es el Bill of Rights. La segunda parte, no olvidemos que nuestra Constitución es una copia casi al carbón de la Constitución promulgada en Estados Unidos en 1787.
que tiene dos partes muy importantes a saber. Una es el Bill of Rights, es decir, el capítulo de ahora de los derechos humanos antes de las garantías individuales, y la segunda es la parte orgánica de la Constitución, que suscribe la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahí se encuentran las facultades y atribuciones de cada poder, y sí, está muy en boca de todos, muy anunciado, una iniciativa con proyecto de decreto que mandará con base en sus facultades constitucionales el titular del Poder Ejecutivo en primera instancia a la Cámara de Diputados, en donde tendrá que ser discutida. Tendrá que ser ahí un debate muy serio. Lo que se propone no es cualquier cosa, y más allá de la votación o de la mayoría o de la minoría, el tema sensible, el tema sustantivo, es que la misma pueda ser discutida, analizada, y bueno, que con una espera en que esta sea por el bien del Poder Judicial de la Federación y que realmente sea útil para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales y de justicia de todos los mexicanos. Bien, ya nos diste el contexto legalmente cómo está esto. Ahora vamos a hablar un poquito, Luis, vamos a hablar, cuando tú me dices, va a ser sometida en la Cámara de Diputados, sabemos que la Cámara de Diputados pues, ya es mayoría de Morena, o sea, eso ya lo sabemos, o sea, sí. En automático va a ser el pase. Sí. ¿Sí? ¿Va a haber realmente una oposición, va a haber un replanteamiento, la van a pasar como tal? ¿Qué va a suceder en la Cámara de Diputados, Luis? Bueno, en la Cámara de Diputados pueden suceder muchas cosas. A ver, por principio de cuentas, no olvidemos que la palabra diputado viene de la palabra dispute, que es un galicismo, ya la palabra galicismo refiere a que es francés, que significa los dispute, es decir, los disputantes. Entonces, la Cámara de Diputados no es otra cosa más que un foro, y en este foro tienen que ser disputadas las ideas, sí tiene que haber una oposición, y finalmente, aunque lo que tú llamas mayoría no en esencia es de una sola expresión ideológica, sí, es de las expresiones ideológicas que han acompañado la alianza en esta última campaña electoral, eso es cierto, pero eso no significa que cada uno de los diputados no cuente con un pensamiento personal, con un pensamiento propio. Criterio también. Con un criterio propio. Con un criterio propio, es decir, o sea, no es una garantía y una certeza que todos vayan en manada a votar lo mismo, porque todos tienen un compromiso muy serio en esta elección, y porque de la reforma de la que estamos hablando no se trata de un paquete energético, ni se trata de un paquete o elevar a rango constitucional los programas sociales que siempre han estado, que además es innecesario que se eleven. Hay con respecto de esto, nada más aclarar, hay un artículo constitucional que no se toca mucho, que es el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, tiene muy poco tratamiento constitucional. Por eso hemos visto que llegamos a obras transeccionales y se caen para el otro sexenio. Sí, se caen para el otro sexenio, porque no fue considerada una expresión ideológica, otro caso concreto, el aeropuerto de Texcoco, pero en fin, esto que no es... fue así con el insurgente sí se le dio continuidad y se terminó en este sexenio, Luis. Pues no se ha terminado, o sea... Está en vías de terminar. Está en vías de terminar, pero nadie puede referir o asegurar que será terminado en esta administración. O sea, estamos hablando de una obra que sí ya se convirtió en transeccional y que lleva 12 años inoperante. O sea, el tramo que funciona, que es de la estación de Sinacantepec a San Mateo Atenco, realmente todos los vagones van vacíos. Pero eso no es lo importante, y diría yo que no es el tema. El tema es, no se toca constitucionalmente el Plan Nacional de Desarrollo, que es donde tendrían que estar mayormente todas las obras importantes, los desarrollos. Habíamos dicho, no es esta propuesta no trastoca el sistema energético, no trastoca los programas sociales que quieren ser elevados a rango constitucional. Realmente lo que va a trastocar o lo que trata de impactar es la vida interna del Poder Judicial
de la Federación. Entonces, en este orden de ideas, sí, al ser una soberanía independiente el Poder Judicial de la Federación, tiene que continuar siendo esto, independiente y autónomo, para que pueda haber un verdadero equilibrio. Entonces, me parece que ahora mismo en los foros, Naín traía ahí algunos análisis, algunas notas de los posicionamientos propios de los miembros del Poder Judicial de la Federación, pero bueno. A ver, yo te quiero preguntar algo, a ver, para no extendernos tanto en esa parte. A ver, tú nos estás comentando que la Cámara de Diputados, sí, en teoría, la mayoría es del partido en el poder, Morena, pero que cada uno tiene su criterio y su forma de pensar. Desde luego va a haber un cabildeo para tratar de que todos voten a favor de la reforma. Y desde luego también va a haber una sugerencia y una línea. O sea, la iniciativa con proyecto de decreto la está enviando y la está proponiendo el ciudadano presidente de la República, que con independencia de ser el titular del Poder Ejecutivo, jefe del Estado mexicano, jefe de la Administración Pública Federal, el primer militante de la expresión ideológica a la que pertenece, pues bueno, o sea, todo esto en conjunto, que es el sistema presidencialista en México, lo hace importante, pero además él es un presidente que tenemos que recordar, con independencia de tu opinión o la mía, de la opinión de Naín o la mía, de cualquier propio criterio, digamos, es un presidente que tiene un poder de legitimación muy, muy importante. O sea, es un presidente muy, muy popular, es un presidente muy querido, es un presidente muy escuchado, es decir, es un personaje con un arrastre popular muy, muy importante. Esa es la realidad. Entonces, de ahí no podemos tampoco descartar en que haya diputados a los que no les interese debatir, ni mucho menos. O sea, hemos visto otras iniciativas con proyecto de decreto de reforma en donde donde sus propios diputados o los diputados de su propio partido político refieren: el ciudadano presidente así la mandó, esta iniciativa con proyecto de decreto, y nosotros no le haremos ninguna observación, es decir, como en el argot ellos solitos han referido, ni siquiera le vamos a mover una coma. Ok. Laín, sobre lo que estamos tratando. Pues sí, es interesante esta parte de la reforma porque se ve dos posturas, ¿no? Una postura que la defiende la ve como la nueva utopía de la reforma, que ya viene el gran futuro de México, y otros viene esa parte distópica, ¿no? Que ya viene una gran dictadura, ¿no? Porque se cuestiona esta parte de ¿qué sistema judicial tenemos y cuál necesitamos? Entonces, a raíz de eso, pues se genera esta controversia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas barras de abogado que sí están en desacuerdo porque dicen, ¿cómo vas a poner a alguien en una elección popular? Entonces defienden, ¿no? Hay esta polémica, si realmente se tomaría la elección de los magistrados, jueces, como lo hace un partido político, ¿no? Si realmente todo el mundo va a conocer a los 500 y tantos disputantes, candidatos, no los conocemos, ¿no? O sea, no conoces ni el de tu alcaldía, así de sencillo, ¿no? Entonces por eso aquí viene la disputa, ¿no? En el análisis que estaba leyendo que hizo la Suprema Corte, él hablaba sobre cuál es el problema que tiene la legitimidad, ¿no? Problemas relacionados con el proceso de elecciones y cómo pasarían a ser las personas juzgadas, ¿no? Porque también hablaban, he visto análisis que han hecho en televisión sobre el artículo 14, ¿no? Cómo son juzgadas las personas y qué mecanismo tendrían ahora, ¿no? Si se les respetaría los mecanismos cuando fueron empezados a ser enjuiciados o cambiaría totalmente esos juicios, ¿no? Entonces ha habido esta polémica a raíz de que en febrero se empezó a conocer estas propuestas. No, creo que no va por ahí el sentido de la reforma de la reforma al Poder Judicial. O sea, sí están haciendo una propuesta para que jueces y magistrados puedan ser elegidos por vía directa. Eso ya en sí conlleva una gran malastre, un tema exageradamente enmarañado, pero no, digamos que no va por ahí. Digamos que el tema es 100% técnico, no es con base a hacer un análisis en el 14 constitucional y en el debido proceso y en el reconocimiento, no.
O sea, y además, ojo, tengamos cuidado porque esta reforma constitucional no plantea impactar en los capítulos o en el capítulo de los derechos humanos de la propia Constitución. O sea, plantea impactar directamente en la vida orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aquí sí es importante señalar, y derivado de este comentario, no olvidar jamás que México está suscrito en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Okay. Entonces, esta Convención Interamericana de los Derechos Humanos refiere que todos los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, y con progresivos quiero decir que siempre tendrán que estar en aumento y jamás en disminución. O sea, no puede haber un aspecto retroactivo en perjuicio del propio capítulo de los derechos humanos. La parte en donde digamos que es medular y en donde a todo mundo tiene con los pelos esponjados y con los pelos de punta, y sobre todo en el Poder Judicial, es este que acabas de comentar, la elección de jueces, porque obviamente no estamos tratando de personajes cualquiera, o sea, no son políticos y no están tratando de accesar al poder político, o sea, no están tratando de accesar a gobernar a un segmento específico de la población, dígase sus municipios, sus entidades federativas o la titularidad del Poder Ejecutivo. Este tema se ha desarrollado y se ha controvertido demasiado, porque el tema neurálgico de esta reforma judicial es que pierde de vista que en el Poder Judicial de la Federación, entiéndase también como Poder Judicial de la Federación, todos los tribunales superiores de justicia de la República Mexicana como órganos auxiliares del Poder Judicial de la Federación, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Aguascalientes, los 32, porque así lo señala la ley. O sea, es un solo Poder Judicial de la Federación, pero en este Poder Judicial de la Federación existe el servicio civil de carrera, no la profesionalización gubernamental o el servicio de profesionalización gubernamental, que son dos conceptos y dos aspectos completamente diferentes. El servicio civil de carrera, a diferencia del servicio de profesionalización gubernamental, refiere una carrera escalafonaria, es decir, escalafón. En la carrera judicial, comenzando por las entidades federativas, existe desde el meritorio, servidor fui meritorio en el estado de Nuevo León, donde antes, y estaba expresamente descrito en el texto de Derecho Administrativo de Gabino Fraga, que los meritorios tenían la posibilidad de recibir gratificaciones, porque no tenían una plaza o un sueldo. Si bien es cierto, participaban en las actividades procesales de un tribunal, también lo es que no contaban con un salario, no eran autoridad alguna. Entonces, en este orden de ideas existía el meritorio, el escribiente, secretario, técnico proyectista, técnico judicial, secretario de acuerdos A, B, C, juez, magistrado y presidente de tu tribunal. Y así en adelante era muy sencillo. O sea, si querías ser magistrado, tendrías que haber tenido la experiencia de juez. Si querías ser juez, tendrías que haber tenido la experiencia de secretario de acuerdos. Si querías ser secretario de acuerdos, tendrías que haber pasado por las distintas áreas de un órgano jurisdiccional, desde ser actuario, desde ser notificador, desde conocer el ámbito de la fe pública, porque es una instancia donde algunos miembros del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas cuentan con ella. Entonces, es muy fácil, es muy sencillo, es que no cualquiera puede ser juzgador, no cualquiera puede ser magistrado y no cualquiera puede aspirar, ya sea por voto directo y universal y secreto o por vía de examen de oposición. Esto, lo quiero dejar muy claro, no es para cualquiera. Vamos a hacer un paréntesis, Luis. Venta, armado y reparación en todo tipo de cables. Gaenza Profesional, www.electronicagaenza.com. Estamos ubicados en República del Salvador en dos lugares, en el número 26 de República del Salvador y en República del Uruguay número 23, en una plaza, en dos localitos, en el 214 y en el 35. Todo lo que necesites para armar tu estudio de
de radio, de televisión. Rafita Gaenza, venta, armado y reparación en todo tipo de cables. Morgan Liss, tratamiento capilar intensivo a base de queratina. 55 19 49 60 00. ¿Quieres emprender tu negocio? Créeme, tratamiento capilar intensivo a base de queratina. Morgan Liss. Y tenemos también osteopatía deportiva, terapeuta físico para la salud. La señora Tania Moedano nos está esperando en el 50 20 45 51 70. Te mando un abrazo, Tania. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias a nuestros patrocinadores, terapeuta físico para la salud, Tania Moedano, 50 20 45 51 70. Hoy estamos platicando con el licenciado Luis Fernando Canudas acerca de las reformas, del Poder Judicial. Y yo te quería preguntar, Luis. Ya nos diste todo un contexto, nos dijiste que esta es una carrera que se inicia desde abajo y que va ascendiendo para poder llegar ahí. Yo te lo preguntaría como un simple ciudadano que está completamente alejado de las cuestiones de leyes y protocolos y todo. ¿Por qué tengo yo, a título personal, la creencia de que el Poder Judicial está secuestrado en México? ¿Cuáles son esas aristas que tengo yo para pensar así? ¿Por qué? Porque Maraín lo puso sobre la mesa. De repente hay cuates que mataron, violaron, ¡pum!, exonerados. ¿Qué es lo que pasa realmente detrás? Tú, con toda tu experiencia y que tú has tocado temas, ¿por qué fallan a favor del criminal? No es culpa de ellos, es culpa de las leyes. ¿Qué es lo que está pasando realmente, Fernando? No, bueno, para mí en esa primera percepción sí estoy en desacuerdo. El Poder Judicial de la Federación en este momento todavía no está secuestrado. Realmente lo que se tendría que respetar con respecto del Poder Judicial de la Federación es su autonomía, es reconocerle como lo que es, como una soberanía. Y yo de hecho pienso que la primera reforma constitucional que debería impactar a esta soberanía, a este Poder Judicial de la Federación, es el no sometimiento del titular del Poder Ejecutivo en la designación del Alto Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más adelante platicaremos cómo se conforma, porque esto también es importante entenderlo, el Poder Judicial de la Federación. Pero sí, realmente hay un rezago social muy, muy importante, que es la justicia cotidiana. Y obviamente la que más nos importa a los mexicanos, a ti, a Naín, a mí, a las personas que están en la... O sea, hay muchas personas, y en la experiencia de campo que yo tengo, en que no necesitan que, o en lo personal, en los trabajos que yo he desarrollado, me dicen, a ver, yo no necesito, en este momento, mi primera necesidad y mi primera urgencia no es la guarnición de la banqueta, ni es el poste de la luz, ni es el drenaje. Es que el vecino de enfrente violó a mi hija y está libre. ¿Qué está pasando? Ayúdame en esto. ¿Por qué si hemos denunciado, etcétera? Entonces, el problema de la percepción de justicia no se encuentra en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. El problema se encuentra en lo que circula hoy en redes, #Fiscalía que sirva. Porque el problema es que el trabajo judicial penal que hacen los jueces es muy técnico. Y cuando la carpeta de investigación va mal integrada, lo primero que un juez dice, pues sí, o sea, este es un violador, este es un asesino, este es un ratero, pero tú hiciste mal tu trabajo. O sea, está mal integrada la carpeta de investigación. Entonces, de ahí es de donde creemos que en lo personal, yo que me dedico a la integración de manera profesional de carpetas de investigación todo el tiempo, y a ser un abogado postulante de tiempo completo con independencia de la experiencia profesional y laboral que pueda tener, la realidad es que me encuentro viviendo y casi radicando en los juzgados, pues me doy cuenta de ello de todos los días. Es un problema integrar las carpetas de investigación y luego además integrarlas correctamente. Y si a eso le sumas que solo el 6% de los delitos
que se cometen en la República Mexicana, de Tijuana a Cozumel, son denunciados y que de ese 6%, solo el 1% son carpetas que se judicializan, pues obviamente lo que tenemos es que vivimos en un estado en completa impunidad y carentes de justicia, porque las personas que tienen que estar no están, y luego a la inversa, las personas que no tienen que estar están. Entonces, ¿cómo te explicas que le integraron una carpeta de investigación porque se robó una gallina, y a la persona que atacó sexualmente a una mujer o a un hombre o a cualquier persona, porque los derechos humanos son pro persona, son en favor de las personas? O sea, esto no tiene que ver con género ni con identidad. Entonces, pregunta Luis Fernando. He ahí el detalle, porque nada más para terminar, porque ahí arranca la forma de impartición y administración de justicia. Nos estás explicando que técnicamente el juez dice esta carpeta está mal integrada. Es correcto. Su función es check out, así de sencillo. ¿A eso se limita un juez? No. ¿A eso tenemos que limitar a un juez? No. ¿Qué tendría que hacer el juez para que entonces cambiara toda esta situación? Pues, en términos de sus facultades, tiene la posibilidad de incrementar el tiempo de la investigación complementaria, okay, para que se perfeccione la carpeta de investigación. Pero el tema no es ese, es que el tema no es un obstáculo al que se encuentra el juzgador. El tema constante no reside en el Poder Judicial de la Federación, reside en las fiscalías de investigación. En materia penal, ¿Te gustaría una reforma a las fiscalías? ¿Ahí sí te gustaría una reforma? Pues yo en la personal opinión, nosotros cuando hemos observado, y ahorita hablamos del Consejo de la Judicatura Federal, porque esta reforma judicial también plantea impactar fuertemente en el Consejo de la Judicatura Federal. Se han iniciado los órganos constitucionales autónomos con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el Banco Nacional de México y con el Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral. Después se han agregado varios órganos constitucionales autónomos. No me voy a extender, pero por decir el que más le gusta al ciudadano presidente de la República es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, antes IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, etcétera. Es decir, yo creo que el primer órgano constitucional autónomo, poderoso, fuerte, que tendría que haber estado desde inicio, ahora tiene un tratamiento como tal. Sin embargo, no se ha terminado esta armonización en todas las entidades federativas, pero se les comienza ya a considerar a las fiscalías como un órgano público autónomo, en lugar de órgano constitucional autónomo por el tratamiento constitucional de ser entidad federativa. Pero tendría que haber sido, en mi opinión, el primero que existió. En el antecedente histórico, la anterior Procuraduría General de la República servía para dos cuestiones fundamentalmente. Era el Ministerio Público de la Federación, es decir, se dedicaba a la prosecución de delitos cometidos en contra de la Federación, delitos fiscales, delitos de delincuencia organizada, todos los contenidos en el Código Penal Federal. Y por otro lado, era el abogado del titular del Poder Ejecutivo. Después ya hubo una reforma constitucional y ahora lo que tenemos es el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Y se dedica únicamente la Fiscalía General de la República a las actividades que realiza propiamente el Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, sí sigue existiendo tanto a nivel federal como estatal una vinculación muy, muy importante, porque en la praxis toda la vida el fiscal general de justicia de las entidades federativas pertenecía al gabinete legal del gobernador o de la Fiscalía General de la República, al gabinete legal, lo digo de esta manera para no confundirnos con, todo el gabinete es legal, ¿no? Pero no confundirlo con gabinete legal y ampliado del presidente de la República. O sea, era una designación directa y formaba parte de su gabinete. Entonces,
¿cuál era o qué es lo que ocurre? O sea, mientras esto continúe de esta forma, te encargo este asunto, dale prioridad a este asunto. Entonces, no importa, desde el simple hecho en que un gobernante le dice a su fiscal, te encargo este asunto, con independencia si le está dando línea o no de que lo determines en un sentido o en otro, o sea, como diría Juárez, ¿no? A mis amigos la ley y gracia, y a todos los demás nada más la ley. Entonces, eso no nos lo inventamos nosotros, está en los textos de los estudios de Benito Juárez, todos los liberales, todos los abogados lo conocemos. Entonces, pues esto no puede ser, y es una frase dicha por el prócer de la nación, ¿no? O sea, que se aplica en todos los aspectos. Que se aplica en todos los aspectos, pero desde el momento en que yo te digo, oye, te encargo este asunto, significa préstale atención. Tu prioridad es esto. Préstale atención a esta, cuando todos tenemos el mismo derecho y la misma necesidad. Y fíjate que a partir de eso se viene esta polémica, ¿no? Porque yo observaba que cuando los que defienden esta reforma apuntan, una, a la paridad de género, dos, en contra del nepotismo, ¿no? Pero entonces empiezo a ver que, por ejemplo, en otros países ya se aplicó algo similar. O sea, creo que fue en Bolivia, que ya se vive con este sistema de que los bolivianos eligen a sus magistrados. Y a raíz de esto, pues empiece a hacer este análisis de cómo es la percepción de los ciudadanos, la percepción de los abogados que ya son especialistas, y cómo esto influye mucho, por ejemplo, a esta parte de la democratización del sistema judicial, ¿no? Porque tú lo mencionabas, ¿no? De todo lo que tiene que recorrer un abogado para llegar a ser magistrado, y un ciudadano no tiene la misma paradigma, porque no tiene esa formación judicial que tendría un abogado, ¿no? Y yo siento que sí habría ese gran choque entre la ciudadanía y las escuelas de abogado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la ciudadanía no tiene ese conocimiento jurídico, ¿no? No, existe en este momento ese gran choque, y ese es el contraste, y no solo es en contra de los ciudadanos. Estamos hablando todas las facultades de derecho, todas las barras de abogados, todas las barras estatales de abogados, mayormente se oponen a que la elección de jueces y magistrados sea así. A ver, o sea, sí tiene que haber una reforma al Poder Judicial. ¿Por qué no? Sería la pregunta. ¿Por qué no? Si es para fortalecerlo, para aumentarle recursos, para aumentarle independencia, para aumentarle autonomía, para llevar órganos jurisdiccionales a aquellas regiones del país donde no hay. A lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Vas a ser juez primero civil en turno del primer distrito judicial de Topolobampo, ¿no? O de la tierra de, no sé, de Badiraguato, ¿no? A lo mejor ahí en esa comarca, en esa región, no hay un órgano jurisdiccional que imparta justicia de lo que los abogados llamamos común, que de común no tiene nada, pero es la justicia cotidiana que necesitamos todos los días. Un juzgado familiar, un juzgado que resuelva las controversias del orden familiar, un juzgado civil, un tribunal agrario en esa región del país, ese tipo de reforma sí, que no es necesariamente tampoco administrativa. O sea, no solo se trata de recursos y de dinero, se trata de personajes con una alta capacitación que también tengan la voluntad de estar insertados en ese punto neurálgico, geográfico, geopolítico de manera jurisdiccional o geojurisdiccional, para que puedan estar ejerciendo su profesión y su carrera. Eso es otro tipo de reforma. Y además, esta reforma al Poder Judicial, que también, y dije, ojalá tengamos tiempo de comentar del Consejo de la Judicatura Federal, para poder entender cómo se compone este poder, esta soberanía, esta autonomía. Estoy tratando de entender que Luis Fernando Canudas no está en contra de una reforma, está en contra de esta reforma porque cree que no es sustantiva, que no va a dar el resultado que él promueve, porque consideras que esto es solo un capricho de nuestro actual presidente de la República. Así lo concibo yo, así lo concibe un ciudadano común y corriente como Enrique Escárcega, ¿sí? Tú eres experto en la materia, tú me dices, oye Enrique, mira, esta reforma no nos va a llevar a nada, ¿sí? No, nada que realmente pueda ser
de resultado positivo para la sociedad. Es que la reforma al Poder Judicial que se está planteando ahorita no solo va en la vertiente de, o sea, esa es la controversia y esa es la parte que tiene con los pelos de punta a todos los ciudadanos o a todos los abogados, incluido a mí. Pero yo no estoy en contra de que haya una reforma al Poder Judicial. De hecho, creo que es necesaria una reforma al Poder Judicial de la Federación. La pregunta sería, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Pues el Poder Judicial de la Federación no es perfecto, pero es perfectible. Claro, hay como todo organismo. Como todo organismo, o sea, todo se puede mejorar, pero a ver, si vamos a democratizar al Poder Judicial, pues comencemos por democratizar por completo al Poder Ejecutivo. Pues si el servicio civil de carrera no es el único lugar en el que existe, no es en el Poder Judicial de la Federación, también existe el servicio civil de carrera en el Servicio Exterior Mexicano. Claro. Entonces también vamos a promover que todos los embajadores de la República Mexicana sean electos por voto directo y universal. ¿Y en dónde también encontramos el servicio civil de carrera? Pues en el magisterio. Y vamos a preguntarle a la sección 22 si están de acuerdo que los representantes de la coordinadora y del sindicato en Oaxaca, si están de acuerdo en que ellos sean sus maestros, y vamos a preguntarles vía elección directa, voto popular, universal y secreto, si quieren que, bueno, a lo mejor hasta el Baster Gordillo gana la elección y es reelecta otra vez de por vida y la nombran secretaria general del sindicato de maestros de manera vitalicia. O sea, el tema es que existe el servicio civil. ¿A Mario Delgado, Luis? ¿A dónde me lo dejaste, por favor? No tengo, economista. No tengo idea porque particularmente no conozco al personaje, no lo he estudiado, no lo he diseminado, dilucidado, no sé quién es, sé que es actualmente un dirigente, no es un dirigente con el que yo, o sea, no lo conozco, pues no lo he escuchado ni nada. Pero el tema es, si esta es la idea, si este es el espíritu, democrático, pues perfecto, vamos a democratizar a todo el país. Eso sí es una utopía y eso sí es un ideal. Pero vamos a comenzar por democratizar las actividades de los propios institutos políticos como entidades de interés público que están para proponer y elegir a sus candidatos y gobernantes y funcionarios. Fíjate, Nain, aquí estoy sacando una reflexión. Vale. Estoy sacando una reflexión de lo que nos está diciendo Luis Fernando. A ver, como ciudadano, cuando oímos la palabra reforma al Poder Judicial y vemos los flyers que circulan en las redes sociales, en donde dice, pues, ahora puedes votar por el que va a ser el magistrado, X situación. Entonces, a lo mejor mi poca capacidad, mi poco conocimiento, me da a pensar que mi cuate, que lo considero un excelente abogado, puede calificar para tal puesto. Cosa que por lo menos lo que nos está diciendo Luis Fernando aquí es un escalafón. Uh-huh. Es un escalafón. Comencé haciendo la mezcla, después me pasaron a colocar los tabiques, ya sé hacer castillos, y lo más cabrón del asunto es que ya sé poner una losa. Todo para conocer el sistema. Para conocer el sistema, sí, para conocer el sistema. Pero entonces, yo como ciudadano común y corriente, Nain, yo preguntaría, entonces mi cuate, que es muy chipocludo, que la verdad yo lo he visto en la UNAM, lo he visto aquí, lo he visto allá, jamás va a poder a lo mejor acceder. Y esa es una pregunta que yo sí te hago aquí, Luis Fernando. Yo sí creo que como muchas instituciones de este país, en esa parte es un sesgo, es una familia muy cerrada. No te voy a permitir entrar porque tú no naciste con tal linaje. Como yo lo digo, no eres güerito, no eres de ojos azules, tú no puedes entrar aquí por mucho que tus credenciales de estudios lo tengan. Yo esa perspectiva como ciudadano normal es la que tengo, ¿sí? Entonces, cuando a mí me venden una reforma, a lo mejor mi percepción está equivocada, Luis Fernando, ¿sí? Pero eso es lo que nos están vendiendo como ciudadanos. Tú nos estás aclarando aquí, a ver, permítanme. Primero, lo que va a suceder es que van a ser votados, sí, pero ¿realmente van a dejar entrar a esa gente que yo te digo, Luis Fernando? Yo no creo que los dejen entrar. Ellos mismos van a crear una entidad en donde digan, bueno, aquí estamos los que siempre hemos estado, ahora voten por nosotros. ¿Eso sucederá o no, Luis Fernando?
Mira, la primera forma si quieres, en un aspecto, democratizar al Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares, obviamente es la convocatoria abierta. Las convocatorias abiertas para ingreso al servicio civil de carrera en el Poder Judicial han existido siempre. Las plazas administrativas siempre han existido. Siempre han existido. Cualquiera puede entrar. Cualquiera puede entrar. Perfecto, eso es importante Sí. que lo aclaremos, Luis. Siempre han existido en lo que va de este siglo XXI y desde la última cuarta parte del siglo XX. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial de la Federación no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial de la Federación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el más alto o el alto tribunal constitucional, que esa es una parte que propone la reforma, que sea solo un tribunal constitucional. Pues obviamente no sé para qué plantean esa reforma, porque eso es lo que es. O sea, la Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal constitucional de la República Mexicana. El Poder Judicial de la Federación también es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Poder Judicial de la Federación también es el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, hay tres instancias importantes que son que componen al Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que hay quien encabeza al Poder Judicial de la Federación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, al propio tiempo es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, pero no hace ni realiza ni se mete en las labores del Consejo de la Judicatura Federal. Ahí viene una reforma importante que se plantea para el Consejo de la Judicatura Federal, incluido cambiarle el nombre, que no tiene ningún sentido ni ningún caso. O sea, no tiene, es como al sistema de administración y enajenación de bienes, haberle cambiado el nombre al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Bueno, primera instancia, este instituto de administración y enajenación de bienes no solo se dedicaba a decomisar, ni se dedicaba a la ley de extinción de dominio, pero ese es otro tema. O sea, el tema es, no sirve de nada cambiarle de nombre a las instituciones. Se llaman como se llaman porque así nacieron y tienen una razón de ser. El Consejo de la Judicatura, que es la parte que es importante que necesitamos entender y que no necesita una reforma de este calado como se está proponiendo, es que pocos hemos detenido a observar cuál es su naturaleza administrativa. Y aquí, para que nuestro auditorio nos pueda entender, si es la Cámara de Diputados, es una unidad administrativa, aunque sea una soberanía. Uh-huh. Si es el Senado de la República, aunque sea otra soberanía, es una unidad administrativa. Si es el Poder Ejecutivo, es otra soberanía, y si es el Poder Judicial de la Federación, es otra soberanía. Entonces, el Consejo de la Judicatura Federal es una unidad administrativa, pero la pregunta es, ¿qué tipo de unidad administrativa? ¿Cómo es que es una unidad administrativa? Bueno, pues el Consejo de la Judicatura es una unidad administrativa que es un híbrido, es una composición administrativamente de dos entes muy importantes nucleares. La primera es un órgano que cuenta con autonomía técnica y de gestión, o sea, es un órgano técnico, o sea, en este orden de ideas y explicado así, es un órgano desconcentrado, está desconcentrado del centro de mando, y el centro de mando es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por otro lado cuenta con la personalidad jurídica y con el patrimonio del Poder Judicial de la Federación. Es por eso que es un híbrido. ¿Tenías algún comentario? ¿Querías hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa, y primero la pausa. Salón de Fiestas Ocasión en Sinacantepec, Estado de México. A 3 kilómetros del UAM se encuentra Salón de Fiestas Ocasión. Celebra con nosotros tu boda, cumpleaños, bautizos, fiestas de fin de año. Salón de Fiestas Ocasión, tu mejor opción. Si mencionas la palabra Adeptomanía, te vas a llevar un pequeño descuento. Paquetes desde 3,500 pesos para 100 personas. 722-261-6150. El ingeniero Israel Rodríguez te está esperando. Salón de Fiestas Ocasión. Y las mejores donas, Luis, te vamos a llevar a comer. Las mejores donas de la Ciudad de México son, sin duda alguna, la de Mamá Donas, porque yo sé que le encantan las donas con
con su chocolate al licenciado. ¿Quién no? Las mejores donas de la Ciudad de México, Mamá Dona, 7 sabores inigualables, materia prima de primera y lo mejor horneadas jamás pasadas por casos de aceite que solo dañan tu salud. Estamos ubicados en la calle de Oficios 256, Colonia 20 de Noviembre, Venezuela Carranza. Pedidos al 55 90 96 03 72. Síguenos en Facebook, Mamá Donas, en Instagram, Mamá Donas 3000 y donasconamor@gmail.com. Mi querido Naín, tenemos por ahí un saludo al maestro Alejandro Espinosa, que fue parte de Adeptomanía, y por ahí te voy a pedir, gracias por los saludos, mi querido Alejandro, por ahí, léenos la tercera pregunta, ¿no? La última, por favor. Dice, ¿qué es su opinión del magistrado José María Aguilar de guardar en su cajón un expediente durante 10 meses, dice? ¿Te sabes del caso ese, Luis? No, pero me sé de muchos casos similares y... ¿Por qué se guarda un expediente tanto tiempo, Luis? Porque se manda al archivo y/o reserva, porque el abogado litigante lo deja de promover, porque están pendientes de desahogar algunas pruebas, pero mayormente te haría una pregunta. Porque las partes no se ponen, o sea, hemos perdido de vista algo que es muy, muy importante, que también consagra un importante artículo constitucional, el 17, que son los mecanismos alternos a las soluciones y conflictos, la mediación. Ahí yo te preguntaría algo. Ahorita cuando dijiste el abogado litigante, la pregunta sería, en un sistema con mucha corrupción como el que vivimos en nuestro país, ¿esto es cuestión de dinero, Luis? O sea, ¿no avanza el proceso porque no me moché con la cantidad de dinero que me pidieron para que pueda seguir avanzando? ¿Es necesario invertir dinero? Explícanos como experto que eres, porque a lo mejor yo nunca he estado metido en un asunto así, y entonces si tú me dices, oye, ¿sabes qué, Enrique? Para avanzar esto es que es necesario que le inyectemos capital para que pueda avanzar. ¿Esto es verdad, es mentira? ¿Cómo tendría que ser, Luis? Sí es necesario. Pero tienes que comenzar desde el número uno. ¿Dónde está el número uno? En la justicia cotidiana y, repito, en las fiscalías. Entonces, ¿por qué si le tienes que inyectar? Tú imagínate si te ofrecen ahora mismo o a cualquiera de nuestros radioescuchas con preparatoria terminada, el curso de capacitación en el Instituto de Formación de la Policía de Investigación, antes Policía Ministerial, sin nada más el curso de capacitación, ni siquiera a nivel universitario como ahora se plantea. Ahora ya existe la carrera técnico superior universitario, que es media carrera en seguridad pública, en seguridad ciudadana. Pero tú imagínate que sales egresado de esa carrera como técnico superior universitario en seguridad ciudadana, participas en la convocatoria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y te dicen que el salario con prestaciones de ley será de 10,000 pesos mensuales o de 15,000 pesos mensuales, con una quincena de 7,500 pesos mensuales. Obviamente tienes acceso a la seguridad social. La pregunta seria es, ¿qué haces con 15,000 pesos mensuales? O sea, muy buenos, pero tienes una familia, tienes una esposa, es decir, son exageradamente bajos los sueldos y salarios de la representación social en conjunto. El tabulador es exageradamente bajo. No es único. En todas las instituciones los salarios están abajo. Sí, pero aquí estamos... Y recordar que en este sexenio es donde más se ha aumentado el salario mínimo, que va a llevar a que el aumento de un empleado federal todavía suba un poco. Correcto, más. Pero no estamos hablando no estamos hablando de tabuladores de salario mínimo, ni tampoco estamos hablando de cualquier personaje. O sea, sí, pero el salario mínimo de alguna manera te rige, Luis, rige para poder ostentar un poco mejor. Completamente de acuerdo, pero no estamos hablando de la burocracia en general. La burocracia siempre ha existido. Estamos hablando de la burocracia que existe en la impartición y administración de justicia, en el Poder Ejecutivo, pero también en el Poder Judicial de la Federación, porque también los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de sus organismos auxiliares, repito, de todos los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, realmente sí son muy bajos. Sí, la respuesta es sí se necesitan, sí, para una reforma al Poder Judicial, para hacer una reconversión. Claro, a ver,
el titular del Poder Ejecutivo es jefe del Estado mexicano. Eso se entiende. Nadie puede ganar más que él. Eso es lógico. Eso es lógico. El problema no está en la reducción de salarios. El problema está en que si la ley de egresos de la Federación y en el presupuesto de egresos de la Federación estaba un tabulador donde había un salario asignado a una plaza, no es tan fácil, no es que yo quiera renunciar a ese salario, lo de menos es, pues órale, yo gano 100 y ahí te aviento para atrás 5,000 para la beneficencia pública. No, se trata de que al haber estado tasada la plaza y no estaba cotizada a pie de rama en términos de administración pública, es un derecho adquirido. Bueno, pero regresando a nuestro tema, a ver, persona común, yo, con un salario de 12,000 pesos mensuales, tengo un problema legal y entonces mi economía no me va a permitir que se atienda mi problema porque no tengo yo la solidez. Por eso la ciudadanía que tiene otro aspecto, otro global de economía, es la que gana los casos, es la que sí le atiende. Esa es la pregunta, Luis Fernando. La pregunta es por principio. Porque ellos sí y nosotros no. La pregunta es sí, en México la respuesta es sí, tienes toda la razón. O sea, con 12,000 pesos como salario mensual, si tuvieras algún problema, digamos, la necesidad de un enjuiciamiento civil que no tienen nada que ver con la materia penal, es decir, o sea, a ver, necesito regularizar esta propiedad. Claro. O necesito, ¿sabes qué? Se murió mi señora madre y dejó pendiente la regularización de dos locales que ella tenía en el mercado. Es correcto. Por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué necesitas? Pues que tienes que pagar trámites de ventanilla. ¿Qué necesitas? Pues no puedes con ese salario no puedes ni pagar un abogado. Claro. Ese es el problema. La justicia en México es cara. El arancel del abogado es caro. Y hay muchos que no quieren tomar los asuntos y entonces dejan completamente en estado de indefensión al usuario del acceso a la justicia. Perfecto, bueno, pues estamos por cerrar el programa, nos sobran 3 minutos. Naín, una última pregunta, respuesta en 1 minuto, mi querido Fernando. Respuesta para englobar todo lo que se ha hablado. México, ¿qué sistema judicial tiene? ¿Qué sistema necesita? ¿Y realmente la reforma estará acercándose a ese sistema judicial que necesita México? México necesita una reforma al Poder Judicial que sea adecuada, necesita un traje a la medida. No necesita que los jueces o magistrados sean elegidos por elección popular. Esa es una percepción incorrecta derivado de lo que comentamos con respecto al servicio civil de carrera. Necesita jueces adoctrinados, preparados, capacitados y 1000% técnicos, conocedores de la ley, conocedores de la Constitución, conocedores del control difuso de la constitucionalidad, que sepan impartir derechos humanos y velar por los derechos humanos en todo tiempo, como cualquier otro servidor público, porque ese es el control difuso de la constitucionalidad. Eso es en primer término. Segundo término, necesita un consejo de la Judicatura Federal y consejos de la Judicatura locales que tengan recursos. Necesita, yo diría que una reforma judicial importante al Poder Judicial de la Federación serían los propios institutos de las entidades federativas, o sea, los institutos de capacitación judicial que pertenecen a los tribunales, que es donde en sus aulas se forman todos los servidores del Poder Judicial para que estos, con base en la mayor adquisición de conocimientos, de desarrollo de facultades, de destrezas a partir de la capacitación y del adiestramiento, puedan tener la ilusión, la aspiración, aunque sean aspiracionistas, de poder tener un mejor trabajo el día de mañana y poder llegar a más usuarios. Yo creo que esa sería la reforma técnica ideal. Un poder judicial lleno de preparación doctrinaria y académica, que sea vanguardia y que encabece con gran prestigio la impartición de justicia en México. Perfecto. Muchísimas gracias, Naín, por estar el día de hoy en el programa 113. Hoy estuvimos con el maestro Luis Fernando Canudas. Nos deja grandes enseñanzas, su postura. Es un
es el recinto de la pluralidad. Aquí todo el mundo es bienvenido y su opinión es muy válida y sus argumentos son tomados en cuenta. Luis Fernando, tus redes sociales, solo para terminar, ¿dónde te conseguimos? Sé que estás litigando por tu cuenta, eres postulante, abogado postulante, tus redes sociales para que te contraten. Únicamente en Facebook con mi nombre completo, Luis Fernando Canudas Montaño, y bueno, ya sabes que me encuentro de base por las tardes en la Plaza City Shops. Exacto, excelente, Luis Fernando. Un saludo a nuestros amigos de Pink Style México. Exacto, un saludo para ellos de Pink Style, un saludo para Ceci, ¿no? Claro para que Ceci. sí. Mandamos un saludo a Ceci. Oye, Luis Fernando, ya nomás para cerrar el tema, pues juega nuestra Inglaterra en unos momentos más, ¿no? Somos fanáticos del fútbol y la abuela Humphrey, que nos está viendo en el cielo, se acuerda cuando tú y yo nos sentábamos en tu casa a ver los grandes partidos de mis Águilas del América, aunque no lo quieras. De las poderosísimas pajarracas del América. Sí, un saludo hasta el cielo a Miss Lillian Humphrey. Hoy juega el equipo de la Rosa. Hoy juega el equipo de la Rosa, un saludo a la abuela Humphrey que está ahí arriba, y hoy Inglaterra pasa a la siguiente ronda. Muchísimas gracias. Yo soy Enrique Escárcega y es un placer trabajar para todos ustedes. Gracias. La próxima semana, escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.